Bueno, voy a hacer unas deliciosas tarteletas de fresa y para eso necesitamos harina, azúcar, fresas, leche, huevos y mantequilla. Vamos a tomar 70 gramos de azúcar y lo revolvemos con 2 yemas de huevo. Vamos a revolver hasta que quede bien clarito. Ya tenga este aspecto así como más clarito y que el azúcar ya se haya bien disuelto, ya dejamos de revolver. En otro bol vamos a poner 250 gramos de harina y 125 gramos de mantequilla y lo vamos a revolver con las manos bien limpias. La idea de esta pasta es que tiene que quedar así como arena, que no puede quedar bien revuelta, no, sino que queden todavía como grumitos de mantequilla y la harina todavía no tan revuelta, como si fuera arena. Tengamos la harina y la mantequilla con esta textura, entonces ahí sí se le agrega la mezcla que hemos hecho anteriormente con las yemas de huevo y el azúcar. Y cuando revolvemos esta mezcla tampoco se revuelve muy bien, sino que quede como más o menos heterogénea la mezcla. Cuando tenga más o menos esta textura la mezcla, se separa en 6 partes que van a ser las 6 tarteletas que vamos a hacer. Cuando tengamos la masa así organizada, dividida en 6 bolitas, que son las que van a ir aquí en el molde de las tarteletas, entonces vamos a empezar a hacer algo que se llama cocción en seco. La cocción en seco consiste en que vamos únicamente a cocinar en el horno las tarteletas sin el relleno que llevan. Ya vamos a ver cómo se hace. Primero que todo vamos a poner la masa en el molde. Ya cuando ya tengamos la harina puesta en los moldes, lo que vamos a hacer es que ponemos estos pedacitos de papel de cocina, de papel para cocción, y los ponemos sobre el molde, que quede bien a la forma del molde, y lo vamos a rellenar. Puede ser hay gente que tiene unas cadenas metálicas especiales para eso. Yo lo relleno con arroz. Bueno, ahora lo vamos a meter al horno. Lo vamos a dejar 20 minutos a 180 grados más o menos. Para la crema ponemos a hervir 250 mililitros de leche con esencia de vainilla y a mezclar muy bien un huevo con 40 gramos de azúcar. El huevo con los 40 gramos de azúcar tienen que revolver muy bien hasta que ya veamos que hace como una forma de signo de 8, como una forma de 8. Aquí vemos que todavía no hace nada. Aquí ya después de batir un rato ya se ve más o menos que hace como una forma de un 8. Con mucha imaginación se alcanza a ver el 8. Mientras tanto ya estuvieron las tarteletas de los moldes. Miren cómo está doradito. Qué delicia. A la mezcla que teníamos le agregamos 30 gramos de harina y revolvemos bien. Y después le vamos a agregar la leche que tenemos hirviendo en la olla y revolvemos bien progresivamente. La mezcla que obtuvimos la vamos a cocinar a fuego lento, revolviendo constantemente hasta que hierva. La crema ya está lista, queda con esta contextura y ahora lo único que nos queda es ponerla en los moldes, rellenar los moldes y poner las fresas. Y una vez ya puestas las fresas, este es el resultado final. ¿Qué tal mis tarteletas? Deli deli.